Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Este podcast está inspirado en Dios y es para conocer nuestra vida con propósito. En el episodio de hoy hablaremos de cómo voy a derrotar la tentación. En el anterior estuvimos hablando de cómo crecemos a través de la tentación, pero es importante tener las herramientas, equiparnos para saber cómo vamos a vencer a esa tentación o las tentaciones que podamos llegar a tener. Las cosas que nos llaman la atención o nos hacen errar en el blanco. Y sabemos que errar en el blanco es una palabra para aludir a lo que es el pecado. Entonces, es importante conocer y reconocer nuestras propias debilidades y asimismo a nuestro adversario. Recordemos que hay algunas circunstancias que son movidas a través de que nosotros mismos nos ponemos el pie y hay otras cosas que el enemigo, sea Satanás, que es nuestro adversario, quiere poner para retirarnos y destruirnos, derribarnos y destruirnos. Entonces, a veces siempre le queremos echar la culpa al enemigo, no. También la carne, nuestros deseos carnales nos hacen tentar ciertas cosas que nos hacen errar en el blanco. Entonces, cuando una persona llega a ser hijo de Dios, Satanás se pone a trabajar porque nos volvimos sus enemigos. Cuando uno le reconoce a Jesucristo en su corazón, hace la profesión de fe que es su Señor y su Salvador, porque esa es la única forma, familia, de poder ser un hijo de Dios. Una cosa es simular que crees en Dios, que rezas y oras, pero si tú hasta el día de hoy no has profesado con tu boca que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y que Él habita dentro de ti, entonces, si no lo has hecho, quiere decir que todavía te falta ese paso para poder activar el Espíritu Santo, que es el ayudador. Entonces, cuando un hijo de Dios nace, ¿sale? En ese momento nace eres nueva criatura y eres un hijo de Dios, porque cuando no le reconoces, es como si nosotros solamente fuéramos creación, ¿sale? Porque el pecado, desde Adán y Eva, que lo hemos hablado en anteriores causas, pues la humanidad sufre muerte, ¿sale? Y al reconocerle, pues somos acreedores a la vida eterna, a la vida con Dios, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Jesucristo a través de entregarse. Bueno, entonces continuando, es muy importante que aprendamos a conocer a nuestro adversario y estar alerta por medio del Espíritu. El Espíritu Santo nos alerta de todo, siempre y cuando andemos en el Espíritu, ¿verdad? Que queramos estarlo. Recordemos que hay tres voces que nos hablan. La primera es la carnal, la de nosotros mismos. La segunda, la del enemigo. Y la tercera, la más importante, la de Dios. Y hay que aprender a escuchar cada una de esas voces, porque el enemigo trata de introducirse de manera sutil para parecer como ángel de luz a través de diferentes circunstancias. Y es importante que nosotros aprendamos a conocer y a reconocer nuestras debilidades, conocerlas y reconocer que tenemos un problema, que tenemos algo que necesitamos atender. Entonces, cuando estemos orando, debemos tener cuidado, porque Satanás va a estar trayendo pensamientos incómodos para no concentrarnos en nuestra oración, porque le da miedo nuestras oraciones. Entonces ahí es el momento para reprenderlo y hacer una oración diciendo: todo pensamiento que no provenga de Dios, yo lo pongo bajo obediencia por parte de Dios, llevándolo cautivo en el nombre de Jesús. Siempre toda oración, familia, hay que sellarla en el nombre de Jesús, porque dice su palabra: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre llevamos
cautivo y bajo arresto todo lo que no provenga por parte de Dios. Toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús es sanada. Rompo con toda maldición generacional de muerte económica, de enfermedades, de brujería, de maldición en el nombre de Jesús. ¿Sale? No es aventarte un rezo repetitivo, no. En su nombre yo declaro que soy sano y salvo, que tengo prosperidad, que sobreabundan mis graneros, mi economía, y en su nombre se lleva la autoridad para poder sellar la oración. Entonces hay que estar alerta y que no nos parezca extraño, siempre el enemigo va a querer movernos, pero hay que conocerle y reconocer su voz para reprenderle y mandarlo a volar a otra parte. Desafortunadamente, mientras estemos en esta tierra, en este periodo de tiempo, en el viento, en el ambiente, el Satanás y su séquito están viendo a ver a quién destruir, porque dice su palabra que anda como león rugiente, ¿sale? Entonces necesitamos estar sometidos en la palabra de Dios, intimando con Dios en oración, no 10 minutos, 5 minutos, gracias Señor, te doy gracias, me voy a trabajar, chao, no, hay que pasar más tiempo con Dios, necesitamos estar reforzados porque cuando el enemigo ve que tú eres una persona que estás totalmente sometida y adorándole a Dios, te tiene miedo, ¿sale? Te tiene miedo y sabe que en tu palabra, cuando dices el nombre de Jesús, tienes la autoridad. Ahora, algo importante, es importante llenarnos de la palabra de Dios, ¿sale? Llenarnos de Dios, de su gracia. ¿Por qué? Porque ahorita yo les dije cómo podemos atar y desatar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero si tú eres una persona que no ha recibido a Jesús, ahora que sí lo recibiste, pero no intimas con él, pues evidentemente pues se van a reír de ti y se van a reír de mí yo no paso con Jesús, con Dios. Yo necesito intimar. Intimar es estar en tu cuarto o a donde vayas, pero realmente que puedas leer su palabra, orar, ¿sale? Y aplicarla también. Entonces en ese momento se va a notar la autoridad que tú tienes de forma espiritual y de manera física, porque nuestra forma de hablar se vuelve muy distinta. Nuestro léxico empieza a cambiar. Empezamos a cuidar las palabras que decimos para no herir, para no maldecir y solamente estar hablando palabra de vida y que el espíritu tome control. Entonces debemos estar 100% conscientes de nuestras tentaciones. Las mías a las de ustedes son distintas. Lo que a mí me tienta, no te tienta a ti. Satanás nos estudia muy bien a cada uno, pero nosotros debemos ser más listos y más estratégicos. Y con esto los voy a llevar a esta cita que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, del 8 al 11. Apunte. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Entonces hay que bastarnos de su gracia y bastarnos de su gracia al momento de yo orar e intimar. Tengo al Espíritu Santo, le pido al Espíritu Santo que me dé dominio propio y que me mantenga alerta cuando el enemigo quiera acechar en contra mía y yo contrarrestar atándolo en el nombre de Jesús y quitándole toda autoridad a su artimaña que quiera poner ante mí. Ahora, quiero compartirte algo.
Es importante para autoanalizarnos, hagamos las siguientes preguntas. ¿Cuándo me siento tentado? Primera pregunta. La segunda, ¿qué día de la semana y a qué hora? ¿Dónde me siento más tentado? Ejemplo, en el trabajo, en la casa, en un centro recreativo o fuera de la ciudad. Cuarta pregunta, ¿quién está conmigo cuando estoy más tentado? Ejemplo, mis colaboradores, extraños, cuando estoy solo o con amistades. Y la última, ¿cómo me siento cuando soy más tentado? Esas serían las perfectas preguntas para que tú mismo te autoanalices y puedas identificar y reconocer la tentación cuando la estamos padeciendo, para ahí mismo contrarrestar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé el dominio propio. Entonces, esto es para prepararme e identificar mi modelo de tentación. Dios siempre quiere que identifiquemos y anticipemos para no darle pie a la tentación. Pidamos la sabiduría para tener una planeación sabia y anticiparnos. Y con esto te llevo a esta cita bíblica que está en Proverbios capítulo 4, verso 25 al 27 y dice, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Si usted tiene a personas, si yo tengo a personas, y lo digo porque cuando estoy hablando este podcast también, yo me hablo a mí mismo, yo no estoy exento de todo. Cuando estemos cercanos a personas que nos hacen errar en el blanco y que nos hacen tentar algo que nos va a llevar a caer en la tentación, hay que retirarnos. Es necesario. Si nosotros no estamos reforzados en, en el espíritu, si todavía tenemos, necesitamos afianzarnos, requerimos retirarnos de esas personas. Y claro, si no son personas que nos dejan algo bueno, pues totalmente no son las personas adecuadas con las que necesitamos estar acompañados, ¿verdad? Y así como en los lugares que concurrimos, que nos llevan a errar en el blanco, también necesitamos retirar y hacer pues una nueva lista de las cosas que tenemos que hacer para dejar todas esas cosas que nos llevan al errar en el blanco. Entonces hay que pedirle ayuda a Dios. No seamos tercos en querer hacer las cosas a nuestro modo, porque así mismo somos derrotados. Pero si vemos a Dios primero, Él está abierto a ayudarnos en medio de la angustia para librarnos y a Él hay que honrarlo para no caer ante la tentación. Es importante que reconozcamos que somos débiles y que necesitamos la ayuda de Dios. Eso es indispensable porque al final Dios es bueno y toda dádiva viene de don perfecto. Entonces en Él me voy a perfeccionar. Dios, soy débil, ayúdame en esta circunstancia. Él está con tantos deseos de poderte ayudar a mí y a ti y que dependamos de Él. Él, pues por eso mismo nos creó, por eso mismo nos creó, para depender de Él, no para hacer las cosas como a nosotros nos plazca, porque al final todo nos va a salir mal. Cuando lo hacemos bajo Él, sometidos a Él, lo hacemos perfectamente las cosas sin herir a las personas, hacemos las cosas, nuestro trabajo en excelencia. Entonces siempre hay que dirigirnos a Él. Dios siempre se va a solidarizar ante cualquier circunstancia. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Hay que clamar las veces que sean necesarias para recibir su ayuda y acerquémonos con confianza al trono de su gracia. Ahora, podemos pedirle para hacer lo correcto. En ese momento que yo estoy pasando esa situación, hay que pedirle, Dios, ayúdame a hacer lo correcto. No quiero volver a caer. No quiero caer en eso. Ahora, preguntarse, ¿qué cualidad del carácter de Cristo puedo desarrollar cuando me enfrente a una tentación? Imagínate en una circunstancia donde estás con una persona muy irritante, donde empieza a lo mejor a decir cosas que a ti te irritan, que no te gusta, que te chocan,
y que probablemente puedas llegar a herirle con un comentario. En ese momento, pues ahí sería lo indispensable tomar el carácter de Cristo y de ser paciente y entender que esa persona es inconsciente de que eso a ti te irrita y que al final está buscando el propósito de que tú, pues ahora sí que te doblegues y lo llegues a herir o a querer confrontarlo, ¿verdad? Entonces es importante, ahí podríamos tomar la paciencia y la calma y decir, Padre, no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros mismos quedarnos callados o retirarnos, ¿verdad? Cuando estamos con gente necia, mejor retirarnos y saber que nosotros somos mecha corta, pues hay que retirarnos de esa circunstancia para no herir, ¿verdad? Y no hacer lo mismo que nos están haciendo. Ahora te quiero llevar a esta cita donde está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, y dice: Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. La tentación es un engaño, por lo tanto es una mentira. Dios no va a poner nada que nosotros vayamos a superar. Por lo tanto, la tentación la venceremos. Pero si usted no tiene a Dios, le va a ser muy difícil, por eso bástese de su gracia. Y bastarse de su gracia es tomar las palabras de lo que hemos leído, de lo que hay, de lo que sé que puedo recibir del dominio propio, que tengo la autoridad para atar y desatar, pero evidentemente para bendecir y contrarrestar las artimañas del enemigo, ¿verdad? Entonces, él tiene autoridad y yo al ser su hijo tengo autoridad para someter al adversario y para derrotar la tentación. Y quiero compartirte algunos pasos. Vuelve a concentrar tu atención en algo diferente para no pensar en la tentación. Se aconseja que pongamos nuestra atención en otra cosa, no reforzar los pensamientos o las cosas que producen y fortalecen la tentación. La tentación empieza en el pensamiento. Una vez que empieza en el pensamiento, después se vuelve un deseo y después del deseo se convierte en una acción. Entonces son 3 pasos. Una vez que nace en tu pensamiento, cámbialo por otro pensamiento y no le des fuego para que se convierta en un deseo, porque cuando se empieza a convertir en un deseo, ya va a ser, estás en un proceso donde estás reforzándolo y elevándolo para cometer el acto. Entonces, no reforzar creyendo que lo vamos a resistir también es otra. No hay que volvernos, no hay que creernos que la podemos de todas por nuestra propia cuenta creyendo que lo vamos a resistir, no. Como les dije, es bueno reconocer que somos débiles y que necesitamos la ayuda de Dios en ese momento para vencer, porque a veces decimos una, no es ninguna, ¿verdad? Y sabemos que al final ahí ya estamos cerrando en el blanco, porque no somos capaces de medirnos, de tener control. Entonces, si tú mismo no le has pedido control, autoridad al Espíritu Santo, pues es evidente que no vas a tener la sabiduría de cómo contrarrestar a la tentación. Ahora, claro que no vas a estar yendo hacia la tentación nada más para demostrar que el Espíritu Santo puede más. No, no necesitas hacer eso. También retírate de ahí, retírate de ese lugar o esa circunstancia de la que te está llevando a ofender a Dios de esa manera, caer en la tentación y que tú mismo también fallas. Entonces, la batalla contra la tentación se gana desde la mente. Por eso debemos de utilizar la mente y la palabra bíblica que nos dio Dios. Cuando estemos en un proceso, una dificultad, hay que ponernos en oración, parar un momento, intercambiar esos pensamientos y que salgan fuera, llevarlos a obediencia a Cristo,
a llevarlos cautivos todo pensamiento que no provenga por parte de Dios. Y con esto vamos a retomar un poquito. Acuérdense que lo que les platicaba el episodio pasado, Job tuvo la oportunidad de ofender a Dios y maldecirle, pero guardó su boca y nunca se quejó a pesar de perderlo todo. David hizo una oración por la causa de lo que le tentaba. Cuando algo nos está causando la tentación, hay que ponernos en oración. Como en Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. ¿Y cómo vas a vencer el mal con el bien? Poniéndote en oración, aplicando la palabra, decretándola, diciendo, lanzando tu palabra. Lo que sale de nuestra boca tiene mucho poder. Y eso lo hemos visto en anteriores episodios. Si tu palabra sale para bendecir, imagínate lo que va a producir. Pero cuando sale para maldecir, imagínate, a lo mejor no matas a la persona, pero sí se mueren ciertas cosas, o hasta en ti mismo cuando te auto maldices de cierta forma. Entonces hay que meditar la palabra de Dios y eso va a ayudar a vencer la tentación. Pensemos como Dios piensa. A esto se le llama tener la mente de Cristo. Hay que monitorear lo que estamos navegando por internet, lo que estamos viendo en las redes sociales. Revisemos qué es lo que está provocando la tentación, como el chisme, la pornografía, el consumo de ciertos productos, entre otras cosas. Por eso es importante identificar qué es lo que produce existir mi tentación y cómo empieza. ¿Sale? Todas esas cosas que son basura y que alimentan la tentación, necesito tenerlas identificadas. Si yo soy una persona que a lo mejor me gusta tener dinero y a lo mejor no me sé ganar mi dinero y quiero estar solamente pidiendo prestado, 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 prestado para no que me falte nada, pues evidentemente tengo un problema, ¿sale? Tengo un problema. Entonces también, cuando sé que soy una persona que a lo mejor me gusta tener relaciones sexuales o ciertas cosas, pues evidentemente trato de evadir esas circunstancias, los lugares, o de tomar, de beber. Si yo sé que no tengo el control, retirarme de ese lugar que me lleva a errar en el blanco, de estar acompañándome de personas que me llevan a errar en el blanco. Todos necesitamos procesarnos para poder tener esa autoridad, y ese proceso nos va a ayudar Dios a reforzarnos, a forjar un carácter, a tener autoridad, a tener los pensamientos de Dios y no tener los pensamientos de lo que nos muestra el mundo, de tener popularidad en redes sociales, de querer lo que los demás tienen, entre otras cosas. Entonces cuidemos nuestro pensamiento, de la forma en la que pensamos, porque el pensamiento moldea nuestra vida. Y quiero llevarte a otra cita bíblica que está en 2 Corintios, capítulo 10, del 4 al 5. Dice, las armas con que luchamos no son las del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Amén. Me encanta mucho esta cita que estuve leyendo, porque dice, las armas con las que luchamos no son del mundo. Las armas que tú y yo tenemos como hijos de Dios no son del mundo, pero las circunstancias que nos están pasando sí son del mundo. Entonces, el poder que tienen estas armas tienen una fortaleza que no las tiene cualquier arma física, cualquier arma del enemigo. No, esta arma que Dios pone en nosotros es divina, del que tiene la autoridad sobre todo el universo. Y a través de eso destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que se quiera oponer contra ti, contra mí, no va a poder, porque tus armas y mis armas tienen un poder divino y derriban cualquier cosa que el enemigo quiera oponer en contra mía. Y llevamos todo cautivo, el pensamiento
y que obedezca a Cristo. Recordemos que como hijos tenemos una posición de arriba, así se dice, porque se supone que al estar aquí, aunque estamos de manera física, nosotros tenemos la autoridad de someter la tierra, así como habla en Génesis, que por eso Dios nos creó, para que sometamos la tierra. Y someterla es que nosotros tenemos la autoridad. Y asimismo lo hacemos y lo aplicamos ante la tentación o ante lo que el adversario quiera oponer en contra nuestra, ¿verdad? Entonces reafirmo, llevamos cautivo todo pensamiento que no provenga de Dios en el nombre poderoso en Cristo Jesús. Dios va a cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Es importante hablar de tu lucha con un amigo o quien sepas que te puede dar un buen consejo en la sabiduría de Dios. No hay que hacer pública nuestra tentación porque no todos son buenos en escuchar. Aparte, es importante que conozca de la palabra para afirmarnos y contrarrestar la tentación. Con quien vamos a platicar es importante que conozca de la palabra para que sepa cómo nos debemos de equipar y cómo debemos de actuar para contrarrestar la tentación. Es mejor tener el soporte de una persona a estar solo. Algunos malos hábitos y tentaciones se van a compartir con alguien que nos aconseje y nos dé el paso para vencer. Asimismo, exhortar para que ore por nosotros para vencer la tentación. Es importante platicarlo con alguien para que nos ayude a reforzarlo en la oración, ponerlo a la luz. La tentación, nuestro pecado, nuestro error, lo que estamos haciendo, ¿para qué? Para poderlo someter en oración y poder todavía aún mayor vencer la tentación, siempre más que vencedores, familia. La oración es la lucha que vence contra todo el pecado y tentación. Dios dice que es la única manera para liberarnos, la oración y exhortar al Espíritu que nos da dominio propio. Es la forma correcta para derrotar la tentación. Ahora, te quiero llevar a una cita bíblica que está en Santiago 5, verso 16 al 20. Y dice, por eso confiénsese unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la palabra o de la verdad en este caso, y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Quien nos ayuda, quien es el puente a la salvación, es un salvador totalmente. Quien está interesado en mí, en que yo venza y en ti, en que yo derrote la tentación, es un puente para la salvación. Porque cuando erramos en el blanco, sufrimos muerte espiritual. Al final recordemos que lo único que va a quedar de la tierra, de todo esto, bueno, cielos nuevos y nueva tierra va a venir, la nueva Jerusalén. Ya hablaremos de eso en algún momento. Pero al final, nuestro espíritu es lo único que va a prevalecer. Esta carne, dice la palabra que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Entonces, si yo no me estoy afirmando en Dios, entonces quiere decir que pues estoy lejano a que mi espíritu pues tenga la salvación, ¿no? Mi alma, mi espíritu se ha salvado. Entonces, necesito tener a alguien que me ayude a reforzarme, que me ayude a guiar. Siempre es importante, por eso estamos aquí. Ayúdense unos a otros, como dice el apóstol Pablo. Procúrense, vean unos por otros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente necesitamos platicar sobre esto con alguien que tengamos confianza y que también sepamos que nos va a escuchar y aparte que nos va a escuchar, que nos va a dar un sabio consejo de lo que tenemos que hacer.
Hay que confesarlo para que no salga, para que eso salga a la luz y ponerlo cautivo. No hay que reprimirnos nosotros mismos, hay que hablarlo para vencer. La revelación de ese sentimiento nos dará la pauta a sanar. Y asimismo, está bien atentos a todas las maneras sutiles del enemigo, porque si no manifestamos, se guarda en la oscuridad la tentación y seguimos cerrando en el blanco. Acuérdense que el enemigo siempre va a buscar una forma sutil de cómo hacernos tropezar. Por eso les digo, necesitamos conocer bien nosotros mismos, identificar cuál es nuestra tentación y también conocer a nuestro adversario. Ahora, no le damos pauta ni nada, pero no es para que ustedes y yo nos sintamos con miedo, sino que sepamos que nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad, de verdad, tenemos la autoridad. Y eso nos debemos de sentir pues tranquilos, porque al final es lo que nos va a ayudar a seguir adelante, a seguir el camino por la senda justa, como dice, y se van a seguir. Ahora sí que se allanan nuestros caminos. Entonces, cuando es expuesto en la luz de la palabra se puede vencer. Nosotros tenemos que quitarnos la careta. Dios siempre nos va a respaldar. Todos nos enfrentamos a las mismas circunstancias, tentaciones, y hoy al enfrentarla, lo hacemos con la palabra de Dios para vencer y sacar a la luz eso que nos lleva a fallar. Lo llevamos a lo cautivo en el nombre de Cristo Jesús y esto nos lleva a ser más que vencedores. Amén. Me encantó compartir contigo este podcast. Oro por tu vida y le doy gracias a Dios por tu vida y oro porque te ayude ante cualquier circunstancia con sabiduría a pasar cualquier cosa que se presente, cualquier gigante que se te presente. En el nombre poderoso en Cristo Jesús, yo profetizo que tú eres un más que vencedor en Él, que Él es un poderoso gigante delante de ti, venciendo cualquier adversidad, así como lo hizo David frente a Goliat. Tú vienes con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos, quien realmente tiene la autoridad sobre esta tierra. Entonces te veo en un próximo podcast. Amén. Me dio muchísimo gusto compartir contigo y por favor ayúdame a compartir y dale like y suscríbete al canal para que puedas recibir la notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Cada semana estamos subiendo un nuevo episodio. Me dio mucho gusto compartir. Te bendigo y que pases una excelente noche porque estoy grabando este podcast de noche, entonces que te sea de bendición en tu día, en tu mañana, en tu tarde, en tu noche, a la hora que lo estés viendo y deseo de todo corazón que lo escuches de verdad de principio a inicio, porque tengo un mensaje donde Dios me ha inspirado, me hace investigar y me hace dar revelación de lo que quiere que te compartan en cada episodio. Nos vemos, más que vencedor.